Vamos a conversar con el excongresista Juan Carlos Yuyes, quien ha sido también candidato al gobierno regional de Tumbes. Él es tumbesino y él, ¿quién mejor que nadie que conoce el sector vivienda? Porque él fue integrante en el periodo 2016-2021 de la Comisión de Vivienda y conoce de este tema, del cual estamos hablando la semana pasada con Enrique Valderrama, porque no se ha hecho nada, absolutamente nada. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Mario. Muy agradecido después de aproximadamente un poquito más de 3 años, después de haber estado en el Congreso de la República hasta septiembre del 2019. Así es. En medio de un cierre inconstitucional, obviamente, del Congreso de la República, ¿no? En donde, claro, como no me gustan las cosas, obviamente yo pateo a lo que no me gusta, lo arrimo y finalmente quien terminó vacado fue, pues, como sabemos todos, Vizcarra, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ahora el seudónimo o el apelativo con lo que se le llama, creo que es la imagen de un político que petardeó y destruyó la democracia en el país y la institucionalidad, pues, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y esas son las consecuencias que ahora se tienen, que lamentablemente él sale ahora como un gran demócrata y opinólogo. Y lo que más me extraña es que los medios de comunicaciones, casi siempre los que lo acompañaron, le siguen dando tribuna para que sea, pues, un líder de opinión. Ahora, yendo al tema central, que es sobre Tumbes, porque tú siempre has estado bastante comprometido con esta región, por lo mismo que tú eres de ahí y ves las problemáticas de cerca que tienes. Es una ciudad que hoy por hoy, la capital, me refiero, la región Tumbes es grande, pero la capital en sí, que es ciudad frontera, está totalmente destruida. O sea, si uno pasa por Tumbes, uno puede observar que no se ha hecho nada. O sea, que es una ciudad por la cual parece que los gobernadores anteriores no se han preocupado en sí, y es que la gente, muchas de ellas, no tiene desde lo más básico, que es agua, desagüe, elementos básicos, ni energía, ni internet, ni nada. Y aparte también en la ciudad hay una ola de delincuencia increíble, y estamos hablando, y si retrocedemos en el tiempo, sobre los trabajos que quedaron inconclusos en lo que tiene que ver la reconstrucción con cambios. ¿Qué tienes que decirnos al respecto de hoy por hoy? Bueno, Mario, efectivamente parece que aquí en Tumbes la población se ha acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? Vivir entre los huecos, vivir entre el alcantarillado que constantemente colapsa, entre los malos olores, entre estas aguas servidas que terminan finalmente en un 85%, hablando de la provincia de Tumbes, específicamente aquí lo que es el distrito, que van directamente al río Tumbes. Nos está faltando planta de tratamiento de agua potable. La que actualmente está tiene solamente aproximadamente 300 litros por segundo. No tenemos tampoco un plan que pueda, en primer lugar, darle posibilidades para ampliar a la planta y hacer una planta nueva. Hay un proyecto, pero que no se ha estimado hasta el momento, solamente presupuestalmente, pero no se hace la convocatoria ni nada efectivo a través del expediente técnico, que es el que nos daría la garantía de una nueva construcción, de una planta de tratamiento de agua potable. Y de igual manera, como reitero, todas las aguas servidas van directamente al río Tumbes. Y esto es lamentable porque cuando estuvimos en el Congreso de la República y estuve como miembro titular de la comisión del seguimiento de la reconstrucción con cambios, prácticamente lo que se destinó de los más de 25.000 millones de soles para las 13 regiones que sufrieron los embates de la naturaleza, 800 millones y un poquito más le tocó a Tumbes. Pero no fueron efectivos los trabajos. Me tocó fiscalizar, me tocó en su momento decir las cosas como correspondía. Por ejemplo, se quiso hacer defensas ribereñas en los ríos Tumbes y Zarumilla. Inmediatamente hubo una crecida de los ríos, quedó inconcluso.
se denunció ante el Ministerio Público, se denunció ante la Contraloría, pero ningún efecto de control político ha habido como resultado, que por eso la población siempre utiliza el estereotipo de los congresistas que no han hecho nada. Es lamentable. Y un tema que quería puntualizar, disculpa Mario, para terminar, tú bien sabes que en el Congreso de la República hay comisiones especiales y hay comisiones investigadoras. Y está plenamente sabido que esos insumos o informe final no son vinculantes. Y un ejemplo de eso es la Comisión Lavallato, que cuando se aprobó en el Congreso de la República el informe final por mayoría y se dio a conocer para que pueda tanto el Ministerio Público como el Contraloría General del República puedan accionar, no lo hicieron. Sí. Entonces todo eso trae como consecuencia que la población diga pues que el Congreso, aparte de no trabajar, sencillamente no tienen resultados las comisiones investigadoras, y eso es lamentable porque es un insumo bastante importante que pudo haber servido en su momento, porque después de un año de aprobado se sacó como primicia a través de un medio de comunicación lo que el informe Lavallato en el Congreso de la República ya se había aprobado. Ahora, todos sabemos que en cuanto a lo que se quedó inconcluso definitivamente, ¿no? Luego de que se diera este cierre del Congreso, fueron trabajos que quedaron ahí nomás, y claro, todo tenía un propósito, obviamente, ¿no? Lo que estamos pasando hoy por hoy en cuanto a lo que tiene que ver con la política también, tiene que ver mucho con lo que tenemos como presidente el día de hoy, y esto no es pues en vano, no, o sea, lo que yo voy es que esto ha sido un trabajo, a mi juicio, que han venido desarrollando para que todo lo que se estaba quizás estructurando, o sea, se tenía un objetivo, por ejemplo, cómo avanzar con estos temas que son tan importantes, se quedaran inconclusos y finalmente no hubiesen los verdaderos culpables, ¿no? Bueno, como tú lo dices, Mario, el tema de la reconstrucción con cambios, nosotros en el Congreso lo aprobamos a través de la ley de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en abril del 2017. Inmediatamente, unos meses luego que hicieron los cálculos a través de los ministerios y en el consolidado que hizo la PCM, para que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que fue creada por ley, esté adscrita a la PCM, calculando más de 25.000 millones de soles distribuidos en estas 13 regiones. Pero lo que me causa admiración es que, aparte de la capacidad de gasto, es que ahora esta Autoridad de Reconstrucción con Cambios se ha vuelto prácticamente una unidad ejecutora. O sea, hay un desorden total. ¿Por qué? Porque hay obras, por ejemplo, que nunca estuvieron incluidas en la reconstrucción con cambios y hoy en Tumbes se están ejecutando. Que me parece bien, porque va en favor de la educación superior no universitaria, que es un ejemplo que pongo de la construcción del Instituto de Educación Superior Pública, José Abelardo Quiñones en Tumbes. Pero a lo que yo quiero llegar es que de todo lo planteado por las 13 regiones, finalmente hay un porcentaje bastante alto que nunca se logró afectar ni intervenir, a pesar de que eran prioridades que tanto los alcaldes provinciales y distritales y el propio gobernador habían solicitado, han quedado prácticamente de lado. Y eso pues trae como consecuencia lo que estamos diciendo, que esta autoridad no cumple, en mi opinión personal, con para lo que fue creada. ¿Qué opinión te amerita el tema que el director ejecutivo que ha sustentado el plan de inversiones en la Comisión de Presupuesto del Congreso justamente se refirió a esta reconstrucción con cambios y el financiamiento de 2.200 obras en 13 regiones del país para el próximo año? ¿Hay la garantía? ¿Realmente tú crees que existe la garantía de esta proyección para el próximo año de financiar
2.200 intervenciones del plan integral en las 13 regiones del país afectadas por el fenómeno del Niño costero? Mira, quiero pensar de forma positiva, porque soy ingeniero de profesión, porque entiendo que la reconstrucción con cambio necesita de muchos profesionales, que sí los hay en el país, pero lo que, digamos, trae dudas no es tanto la inversión que ha dicho el director ejecutivo y la cantidad de obras civiles que se van a intervenir o a hacer. El problema es el desorden que existe. Ajá. El desorden, o sea, mientras alguien dice A, otros dicen B y otros dicen C, definitivamente yo creo que somos todos los peruanos, o la mayoría de los peruanos somos crédulos a lo que puede decir el director ejecutivo. Nadie está en contra de que se pueda accionar esas obras, porque acuérdate que eso también va a ayudar para que fomentar la inversión pública, que es parte también de lo que estamos buscando como desarrollo regional, integral, sostenible en las regiones del país, incluido Lima capital. Pero eso no se da, porque sencillamente el desorden que te digo que viene dándose, porque ahora incluso la reconstrucción con cambios, de acuerdo a cómo lo veo accionar, es como una unidad ejecutora, cuando inicialmente no fue creado para eso. Fue creado para que hagan un seguimiento, ¿no? Juan Carlos, a mí me preocupa un tema, ¿no? Que, por ejemplo, el ex ministro General Alvarado, el ministro de Vivienda, haya estado pues metido en todo este tema, por ejemplo, con el empresario Henry Marrufo, ingeniero beneficiado con obras, ¿no? En este gobierno. Además de ello, también el tema de Zarratea, ¿no? A donde él dice que también estuvieron ahí en algunas reuniones con el presidente Castillo en altas horas de la madrugada. Entonces, claro, tú bien marcas, o sea, si bien es cierto el ofrecimiento es bueno de parte de la autoridad de cambio, o sea, de la reconstrucción con cambios, pero que se vaya realmente a dar o ejecutar, o sea, así como ellos lo han dicho, pues hay dudas, ¿no? O sea, ese es el tema, que todo lo que dicen no se les cree, ¿no? Lamentablemente. Lo que pasa es que ellos están tratando de ofrecer ante la opinión pública un tema que es muy importante, porque esta es una generación también de empleo temporal. Al mismo tiempo, reitero, ayuda para que el desarrollo regional sostenible integral a través, ¿no?, de los gobiernos locales, distritales, provinciales, el gobierno regional, el gobierno nacional, como niveles de Estado, puedan decir, oye, yo estoy trabajando, estoy fomentando la inversión pública para que también se contagie, ¿no?, la empresa privada y pueda generar fuente de trabajo y pueda darle la oportunidad a todos los peruanos. Entonces, ese mensaje es muy importante, es muy bueno. Pero cuando hay estos hechos que mencionas, cuando hay uno o dos personas al entorno del presidente de la República o al entorno de los ministros que son los operadores políticos, entonces existen las dudas, porque todo estaría direccionado para un sector empresarial que simplemente lo que está buscando es que se beneficien por un lado y al mismo tiempo, en mi opinión personal, devolverle los favores políticos que deben haber tenido en la campaña, sí, pues que hace poco ha sucedido, ¿no? Esa es una problemática de siempre, ¿no? Toda la vida ha existido eso, y más aún ahora. Claro, si bien es cierto, hay un gobernador electo por Tumbes, que es Segismundo Cruces. No sé si tú lo conoces, has podido quizás tirarle la mano en algún momento, poder conversar con él sobre las diferentes problemáticas, porque va a estar en manos también de él ver qué es lo que se tiene que hacer para mejorar la puerta de entrada al país, ¿no? Una frontera tan importante como es Tumbes y que tan dejada ha sido, ¿no? Yo no entiendo por qué, siendo una de las puertas principales por donde también sabemos que ha entrado una cantidad de migrantes venezolanos. Bueno, ese preámbulo que haces creo que es público y a nivel nacional se conoce. En el caso del gobernador electo, conozco al ingeniero Segismundo Cruces. Todavía no he hecho un pronunciamiento oficial porque la OMPE aquí en Tumbes todavía no ha dado el resultado al 100%, aunque no va a variar desde que se dio la boca de urna y el concurso rápido,
Pero yo desde aquí le deseo todos los éxitos, no solamente a él como persona y al entorno que van a hacer la gestión, porque todos los tumbesinos lo que deseamos es salir de este atraso y de este estancamiento que venimos teniendo de hace muchos años. Mira, hace unos minutos yo he estado con mi hijo que fue a hacer deporte de una obra pues muy importante deportiva que ha quedado en total abandono, arruinada. Y digo yo, entonces, ¿cómo es que vamos a resolver los temas de Tumbes, no solamente en el aspecto deportivo, educativo, sino incluso a cadenas productivas donde se debe generar fuentes de trabajo y oportunidades para todos, si las autoridades que han pasado han tenido a los mismos profesionales que vienen año tras año y gestión tras gestión siendo improductivos? Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tú revisas año tras año, por ejemplo, en este año, en la proyección que se tiene, de los casi 141 millones de presupuesto de inversión pública para Tumbes, solo se ha accionado 55 millones. Quiere decir que es el 45. El año pasado fue más de 90. Entonces, ¿cómo queremos ser productivos? ¿Cómo queremos ser competitivos si no hay una reingeniería de profesionales o de funcionarios públicos que vienen rotando, ¿no?, las gerencias y las oficinas importantes de planificación, de presupuesto y otros, que al final de cuentas no nos van a dar ningún resultado positivo? Bueno, eso no solamente sucede tampoco, Juan Carlos, no, eso no solamente sucede en ese aspecto, sino también estamos hablando de diversas instituciones públicas, ¿no? O sea, en donde no entran por meritocracia, sino es porque son amigos, porque quizás son familiares, ¿no? A eso quería llegar. Claro. A eso quería llegar. Por eso, tú sabes bien que la meritocracia va a depender mucho de la decisión política del gobernante. Así es. Eso no es un aspecto técnico, porque al final tú dices, yo decido por A, por B o por C. Y eso no está en ninguna ley ni norma. Esa es tu responsabilidad política. Entonces, se tiene que hacer una ingeniería no solamente a nivel de gobierno regional, gobiernos locales y el gobierno nacional, porque este tipo de funcionarios vienen demostrando año tras año la ineficiencia, la improductividad, y ellos no pueden mantenerse en esos cargos porque lamentablemente los resultados de capacidad de gasto lo demuestran a través de la página amigable del MEC, donde ahora cualquier poblador o cualquier peruano puede acceder a la información sin necesidad de que un congresista o una autoridad pueda dar a conocer estos índices de capacidad de gasto. Entonces, volvemos a lo mismo. Aparte de que no hay capacidad de gasto, seguimos con los mismos profesionales o funcionarios que vienen año tras año ocupando los mismos cargos o entre ellos mismos se vienen rotando. ¿Cuál sería la solución, la próxima solución que debería de darse, Juan Carlos? Porque si bien es cierto, claro, nosotros estamos analizando, obviamente tú con la experiencia y el conocimiento, pero ¿cuál debería de ser la solución concreta para que las cosas hoy por hoy mejoren en una región como Tumbes, por ejemplo? Porque se habla mucho, pero lo que se tiene que hacer es hoy por hoy ya ponerse a trabajar, ¿no? La ejecución de los proyectos son muy importantes. Sin embargo, estamos estancados, pues lamentablemente, y con esto no quiero, estamos estancados por el tema que salió Castillo. O sea, ese es el verdadero tema también, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que ha sido una desgracia, ¿no? Ha sido un estancamiento, ¿no? Lo que le ha pasado al país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Tumbes? Acá existe un presupuesto a través del Programa Nacional, ¿no?, de las Naciones Unidas, que es el famoso PNUD. ¿Ya? Entonces ahí hay ahorita 85,000 soles que tranquilamente se pueden contratar entre 4 a 8 profesionales que tengan pues un sueldo pues digamos a partir de 8,000, 10,000 o 12,000 soles, que sean realmente personas expertas o especialistas para activar, ¿no?, las cadenas productivas.
Aparte de, porque mira, no se trata de presupuesto. Te estoy poniendo el ejemplo que solo se van a gastar 55 millones de acuerdo a la proyección de Tumbes y va a sobrar 87. Así es. ¿No es cierto? No se trata de normas y leyes, porque tiene las competencias dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales y tiene las competencias constitucionales que están en la Constitución Política del Perú que te avalan para que tú puedas hacer una gestión pública. Correcto. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos hablando nuevamente del recurso humano. Que no pueden seguir las mismas personas. Tiene que haber una reingeniería con el ánimo de que estas personas que entren en el Perú no sean personas que han estado en el entorno político cuando fue candidato el gobernador. Así es. Tiene que ser gente que realmente apueste por el desarrollo y no solamente apueste por el desarrollo regional, sino que conozca los temas para poder resolverlo. Y que no apuesten por sus bolsillos, porque eso es lo que eso finalmente, es lo peor, ¿no? claro, eso es lo peor, es lo que estamos observando lamentablemente en esta época, o sea, en estos meses que han pasado, ¿no? Meses bastante duros, ¿no? Porque aparte de la pandemia, obviamente, el hecho de tenernos que bancar ahora a políticos que no saben nada de nada, que lo único que estamos observando es que están metidos en problemas tras problemas, con acusaciones constitucionales y encima ahora con estas investigaciones en la Fiscalía. Bueno, y ese es otro tema que quería interrumpirte para culminar un poco la idea de lo que me preguntaste. Sí, el tema es que también las instancias o instituciones sancionadoras, por favor. Así es. Ya estamos pues cansados de que se esté diciendo que solamente existen informes y no hay resultados. Entonces, cuando no hay el resultado que es una sanción ejemplar, los servidores públicos en general, principalmente los funcionarios públicos, como que gozan de impunidad. Y entonces ahí se ve la impotencia y el malestar de la ciudadanía y la población, encima de que se les ha demostrado o hay indicios, no se les sanciona. Así es. Entonces eso también tiene que ir de la mano con lo que estamos hablando de la meritocracia. Es correcto. Julio, bueno, algo más, por favor, que quieras tú agregar, algo más para ir cerrando la entrevista, esta conversación, porque me parece muy interesante. Quería saber también si es que en algún momento vas a venir a Lima para que puedas venir a los estudios y poder conversar y seguir analizando. Y de verdad que las ideas que tú has tenido, lo que tú estás también planteando, me parece muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo de una ciudad como Tumbes, que es grande, y también turística, porque el turismo obviamente también deja muchos recursos ahí en Tumbes, pero lamentablemente los servicios a veces están por los suelos. Y no me refiero a los servicios de Tumbes, la parte turística, que todo muy bonito, que hay hoteles muy bonitos, no, porque faltan muchas obras. Pretendemos que el turismo se pueda difundir si esa dirección no tiene un solo sol para poder dar a conocer las grandezas que tiene. O sea, empecemos por ahí. Así es, no, claro. Esa es una. Dos, el desorden que hemos conversado y que tú también coincides conmigo. Yo lo he visto, claro. Que viene desde el gobierno nacional, desde Lima, y que nos están viendo también. La pregunta en Tumbes: ¿cómo queremos hacer turismo, que es un potencial natural que tenemos? Desde la República y su gabinete vinieron hace unos meses a Tumbes. ¿Qué hizo el ministro de Vivienda? Para el aplauso o la foto, no lo sé. No es una unidad ejecutora. Así es. ¿Cómo pretendemos que el turismo pueda despegar? ¿Cómo pretendemos que el turismo se pueda difundir si esa dirección no tiene un solo sol para poder dar a conocer las grandezas que tiene? O sea, empecemos por ahí. Así es, no, claro. Esa es una. Dos, el desorden que hemos conversado y que tú también coincides conmigo. Yo lo he visto, claro. Que viene desde el gobierno nacional, desde Lima, y los gobiernos subnacionales, como se le llaman, tanto el gobierno regional como los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Te voy a poner un ejemplo. El presidente de tratamiento de agua potable, donde tienen agua para distribuirla en las redes, y tienen... ¿Cuál sería la solución, la próxima solución que debería de darse, Juan Carlos? Porque si bien es cierto, claro, nosotros
estamos analizando, obviamente tú con la experiencia y el conocimiento, pero ¿cuál debería de ser la solución concreta para que las cosas hoy por hoy mejoren en una región como Tumbes, por ejemplo? Porque se habla mucho, pero lo que se tiene que hacer es hoy por hoy ya ponerse a trabajar, ¿no? La ejecución de los proyectos son muy importantes. Sin embargo, estamos estancados, pues lamentablemente, y con esto no quiero, estamos estancados por el tema que salió Castillo. O sea, ese es el verdadero tema también, ¿no? ¿Qué es lo Bueno, que yo debe... creo que ha sido una desgracia, ¿no? Ha sido un estancamiento, ¿no? Lo que le ha pasado al país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Tumbes? Acá existe un presupuesto a través del Programa Nacional, ¿no?, de las Naciones Unidas, que es el famoso PNUD. ¿Ya? Entonces ahí hay ahorita 85.000 soles que tranquilamente se pueden contratar entre 4 a 8 profesionales que tengan pues un sueldo pues digamos a partir de 8.000, 10.000 o 12.000 soles, que sean realmente personas expertas o especialistas para activar, ¿no?, las cadenas productivas. Aparte de, porque mira, no se trata de presupuesto. Te estoy poniendo el ejemplo que solo se van a gastar 55 millones de acuerdo a la proyección de Tumbes y va a sobrar 87. Así es. ¿No es cierto? No se trata de normas y leyes, porque tiene las competencias dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales y tiene las competencias constitucionales que están en la Constitución Política del Perú, que te avalan para que tú puedas hacer una gestión pública. Correcto. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos hablando nuevamente del recurso humano. Que no pueden seguir las mismas personas. Tiene que haber una reingeniería con el ánimo de que estas personas que entren en el PNUD no sean personas que han estado al entorno político cuando fue candidato el gobernador. Así es. Tienen que ser gente que realmente apueste por el desarrollo, y no solamente apueste por el desarrollo regional, sino que conozca los temas para poder resolverlo. Y que no apuesten por sus bolsillos, porque eso es lo que eso es lo peor, ¿no? Claro, eso es lo peor, es lo que estamos observando lamentablemente en esta época, o sea, en estos meses que han pasado, ¿no? Meses bastante duros, ¿no? Porque aparte de la pandemia, obviamente, el hecho de tenernos que bancar ahora a políticos que no saben nada de nada, que lo único que estamos observando es que están metidos en problemas tras problemas, con acusaciones constitucionales y encima ahora con estas investigaciones en la Fiscalía. Bueno, y ese es otro tema que quería interrumpirte para culminar un poco la idea de lo que me preguntaste. Sí, el tema es que también las instancias o instituciones sancionadoras, por favor. Así es. Ya estamos pues cansados de que se esté diciendo que solamente existen informes y no hay resultados. Entonces, cuando no hay el resultado, que es una sanción ejemplar, los servidores públicos en general, principalmente los funcionarios públicos, como que gozan de impunidad. Y entonces ahí se ve la impotencia y el malestar de la ciudadanía y la población, que encima de que se les ha demostrado o hay indicios, no se les sanciona. Así es. Entonces eso también tiene que ir de la mano con lo que estamos hablando de la meritocracia. Es correcto. Julio, bueno, algo más, por favor, que quieras tú agregar, algo más para ir cerrando la entrevista, esta conversación, porque me parece muy interesante. Quería saber también si es que en algún momento vas a venir a Lima para que puedas venir a los estudios y poder conversar y seguir analizando. Y de verdad que las ideas que tú has tenido, lo que tú estás también planteando, me parece muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo de una ciudad como Tumbes, que es grande, y también turística, porque el turismo obviamente también deja muchos recursos ahí en Tumbes, pero lamentablemente los servicios a veces están por los suelos. Y no me refiero a los servicios de Tumbes, la parte turística, que todo muy bonito, que hay hoteles muy bonitos, no, porque faltan muchas obras por hacer. Y sobre todo los pobladores, ¿no? La gente de Tumbes que pasa carencias, o sea, no puede ser que por un lado tengas un buen hotel y al frente tengas a la gente que no tiene agua, no tiene luz, no tiene internet, no tiene nada. Se ve bastante pobreza, ¿no? Mira, Mario, para que se pueda entender y no ser tan extenso y terminar la entrevista, que te agradezco de antemano, te voy a poner dos ejemplos para que tengan la idea más clara y los televidentes que nos están viendo también. La pregunta en Tumbes: ¿cómo queremos hacer turismo, que es un potencial natural que tenemos
porque no solamente es el turismo de playa, sino el ecoturismo en la parte alta, en la parte del oriente de Tumbes. Así es. Si la Dirección Regional de Turismo no es una unidad ejecutora. Así es. ¿Cómo pretendemos que el turismo pueda despegar? ¿Cómo pretendemos que el turismo se pueda difundir si esa dirección no tiene un solo sol para poder dar a conocer las grandezas que tiene? O sea, empecemos por ahí. Así es, ¿no? claro. Esa es una. Dos, el desorden que hemos conversado y que tú también coincides conmigo. Yo lo he visto, que viene desde el gobierno nacional, desde Lima, y los gobiernos subnacionales, como se le llaman, tanto el gobierno regional como los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Te voy a poner un ejemplo. El presidente de la República y su gabinete vinieron hace unos meses a Tumbes. ¿Qué hizo el ministro de Vivienda? Para el aplauso o la foto, no lo sé. Ofreció más de 140 millones de soles para proyectos en agua y alcantarillado. Todos aplaudieron. Por supuesto que yo no puedo ser contrario a la inversión, sea pública o privada, en mi región, ¿no? Sería una locura. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a sacar agua? ¿Y a dónde va a enviar esa agua si no tenemos PETAC y PETAR? Así es. O sea, lo que va a soplar por las redes de agua es aire, ¿no? Y el alcantarillado no existe, por ende también va a soplar aire. Entonces, no hay una planificación de que ese ministro le haya preguntado a los alcaldes provinciales: oigan, ustedes tienen plantas de tratamiento de agua potable donde tienen agua para distribuirla en las redes, y tienen ustedes también una planta de tratamiento de aguas residuales para tratar esas aguas antes de vertirlas directamente al río Tumbes. Claro. Entonces, si no hay eso, ¿de qué sirve que hayan 1.000 millones, 2.000 millones en obra de saneamiento si no hay lo básico? Entonces, con eso creo que estoy respondiendo a parte de tu pregunta. Así es. O totalmente la pregunta que me estabas haciendo. Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias por haber participado. Estamos en comunicación. Muy importante realmente conocer, y sobre todo tú, ¿no? Un tumbesino comprometido con la gente y que quiere lo mejor y el desarrollo también para una región muy olvidada del Perú, ¿no? No puede ser. Así como Puno también, o como Iquitos, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Muchas gracias a Juan Carlos Yuyes, es congresista y es candidato también a la región de Tumbes.